Ya estamos en vivo. Muy buenas noches a todos. Hola, hola, ¿cómo están? Como saben ya, como todos los jueves, hoy iniciamos una conversación, esta vez sobre un tema del que conocemos poco, pero del que definitivamente vamos a tener que tener por lo menos un conocimiento básico de lo que nos va a pasar en los próximos meses, probablemente. Se nos viene una crisis alimentaria. ¿Y qué es esto? ¿De qué se trata? Yo he querido ampliar un poco sobre este asunto porque nos compete a todos saber y conocer qué es lo que está pasando con este fenómeno. Yo les quiero dar una pequeña introducción de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Se nos avecina realmente una crisis alimentaria generalizada, y ya lo han advertido la FAO y el Programa Mundial de Alimentos, producto de las condiciones climáticas extremas que estamos viviendo desde ya hace algunos años, la crisis económica que se ha ido sumando, la deuda pública que tienen sobre todo los países pobres y no pueden pagarla, los efectos de la pandemia, que definitivamente ya estamos empezando a sentirlas, y el impacto de la guerra en Ucrania, ¿no? La invasión de Rusia en Ucrania. A eso se está sumando también este masivo desplazamiento de poblaciones, huyendo de la guerra por un lado y huyendo también de las pocas oportunidades este, eh, laborales que hay en algunos países, sobre todo en América Latina. Y lo hemos visto ya en el caso de Venezuela, ¿no? El director ejecutivo del programa de los pobres, sino que también abrumará a millones de familias que hasta ahora han mantenido la cabeza a flote. Es decir, ya no solamente los pobres son quienes van a sufrir la falta de alimentos, sino también los sectores medios y probablemente altos, ¿no? Y les quiero dar algunas cifras para que entren en contexto, ¿no? Actualmente hay 9,3 millones de latinoamericanos que sufren inseguridad alimentaria. Ya luego vamos a conocer un poco más acerca de estos conceptos, de lo que significa la crisis alimentaria, lo que significa la inseguridad alimentaria y lo que significa la hambruna. Son conceptos totalmente distintos. Actualmente según el Programa Mundial de Alimentos, hay 13,3 millones de personas que han sido afectados por la guerra, ¿no? Actualmente. Los países que más van a sentir esta pegada, sin que esto, por supuesto, nos excluya a nosotros, son Bolivia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela, que tienen unos niveles de desnutrición por encima del 10%. Es decir, son los países que en este momento están, digamos, más propensos a sufrir esta crisis alimentaria. Actualmente existen 42,5 millones de personas subalimentadas en América Latina y el Caribe. 42 millones, es altísimo. El producto de toda esta crisis que se está generando en el mundo, en el Perú va a faltar trigo y maíz fundamentalmente, y aceite de soya, o aceite de girasol, perdón. Según los datos que tengo, el 90% del trigo que consume el Perú es importado, el 90%, y el 70% de maíz también es importado, de lo que nosotros consumimos. Eh, por supuesto, a todo esto se va a sumar, perdón, el alza del costo de algunos alimentos, por la escasez, obviamente, y eso también el hecho de que la campaña agrícola en el Perú ya está sintiendo los efectos de la falta de fertilizantes, porque como sabemos también dependemos de la importación de fertilizantes y pesticidas para las campañas agrícolas cada año, y se ha prácticamente duplicado y en algunos casos hasta triplicado el precio de estos fertilizantes por la escasez que ya hay en este momento. Y como sabemos, a esto también se suma la inoperancia del gobierno por tomar medidas urgentes y necesarias, y a esto también podemos adicionarle que no tenemos un ministro de Economía, perdón, de Agricultura, no hemos tenido un ministro de Agricultura por lo menos solvente y que tenga conocimiento sobre lo que está pasando. Entonces, recién ha entrado un profesional que al menos tiene conocimientos y esperemos que ellos ya tomen las medidas necesarias para enfrentar esta crisis. Por eso yo he querido invitar esta noche a una experta en el tema, que es la doctora Fabiola Jiménez Ramos. Ella es nutricionista, magíster en nutrición humana, doctora en salud pública y diplomada en promoción de la salud. Ella ha sido fundadora y CEO de la Red Peruana de Alimentación y Nutrición, RPAN,
y que ya tiene 18 años dedicada a la promoción de la cultura de la alimentación saludable, pero además ha ocupado altos cargos en universidades y es una persona que además conoce mucho sobre el tema, para que nos comente un poco qué es lo que está pasando y qué es lo que nos va a pasar ahora, ¿no? Así que creo que hay que escuchar atentamente lo que ella nos pueda contar. Voy a invitarla para que esté con nosotros. Hola Fabiola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola Omar, buenas noches, buenas noches. Muchas, Muy muchas contenta, has gracias. hecho un marco espectacular. He tratado de un poco de que la gente se Mm. entre en el tema, conozca un poquito más y algunos datos que nos van a centrar sobre este asunto. Gracias por aceptar esta conversación. Bueno, Fabiola es amiga mía también, nos conocemos hace muchísimo tiempo y creo que ella nos va a orientar mucho más sobre este asunto. Así que en este panorama, Fabiola, quizá deberíamos empezar lo que ya en algún momento me comentaste, ¿no? Definir un poco los conceptos de qué significa crisis alimentaria, qué significa inseguridad alimentaria y qué es la hambruna. Sí, gracias Omar. Sí, mira, creo que es importante tener algunos conceptos, ¿no? En la entrada de esta conversación. El término crisis ya, digamos, está muy relacionado al tema de acceso a los alimentos, ¿no? Cuando Ujú, nosotros inmediatamente conectamos este término de acceso, está muy ligado a acceso económico a estos alimentos. Entonces la crisis ujú, está siguiendo, digamos, la ruta de la pobreza, ¿no? Entonces, cuando, digamos, en la promoción de esta entrevista colocabas, por ejemplo, cómo va a afectar a los peruanos, yo te diría que lamentablemente, siguiendo la ruta de la pobreza, va a afectar a los peruanos más pobres definitivamente, ¿no? Entonces, como ujú, prioridad lo pongo. Entonces, crisis está relacionado, repito, al tema de que ya se ve afectado el acceso, ¿no? No hay poca capacidad de acceso económico a cierto tipo de alimentos. También estás ujú, mencionando otro concepto que es enorme, y es el tema de inseguridad alimentaria, ¿no? ujú, Y ahí debemos partir, ¿no? Digamos, del otro lado, del lado positivo, que es el tema de seguridad alimentaria, que el ujú, concepto de seguridad alimentaria a veces no se entiende. Yo prefiero, por ejemplo, Omar, hay muchas diferencias de cómo a veces se entiende la inseguridad, la seguridad alimentaria, por ejemplo, a nivel europeo, que de repente a veces ujú, uno revisa algunos textos y en Europa el concepto de seguridad alimentaria está más ligado a inocuidad, a calidad de inocuidad alimentaria, que los alimentos no hagan daño, etcétera. Y digamos, en esta parte del mundo se liga más el tema de seguridad alimentaria, el tema de desarrollo, tiene un concepto más amplio, digamos, que me parece ujú, a ujú, mí que es el correcto. Lograr seguridad alimentaria realmente que es todo un reto porque tiene 5 componentes que son bastante importantes. ujú, Partimos de lograr la disponibilidad alimentaria, el ujú, acceso alimentario, la utilización, o sea, el alimento ya está disponible, lo puedes comprar, ¿no? Recordemos que siempre que escuchamos la palabra acceso ya estamos ligando el tema de plata al tema económico, ujú, pero luego viene un tercer componente que es saber utilizarlo, ¿no? El alimento ya está en tu ujú, casa, pero de repente no sabes cómo cocinarlo, cómo servirlo, cómo distribuirlo en tu familia. Entonces, esa definición, este tercer componente de la seguridad alimentaria se llama el tema de utilización del alimento. ujú, Un cuarto componente es el tema de institucionalidad. Aquí es básico tener instituciones fuertes, instituciones de todo nivel, públicas, privadas, de todo nivel, instituciones muy fuertes. Y ujú, el quinto elemento para lograr seguridad alimentaria es justamente tener sostenibilidad. Sostenibilidad es un concepto muy amplio que también aborda temas ambientales. Tú has tocado en tu intro, en el marco que nos estás dando, temas ambientales que no podemos pasar de largo. ujú, Entonces se dice que si tú cumples con estos 5 elementos, que son bastante complejos, estás logrando seguridad alimentaria. Por lo tanto, si alguno de ellos o más de uno de ellos están, digamos, en riesgo, estás hablando de que estás en un marco de inseguridad inseguridad. alimentaria. Por ahí vamos. Entonces hemos definido crisis, que está ligada a acceso económico, que te lleva a una ruta de la pobreza, seguridad alimentaria con sus 5 componentes. Si no se cumplen Ujú, o se altera algún componente, hablamos de inseguridad alimentaria. Y un caso extremo que tú también has mencionado es el tema de hambruna, ¿no? Hambruna ujú, ya es un caso extremo, se alteran ahí los indicadores, la tasa de mortalidad, por ejemplo, se ve alterada en los países y digamos, hay muchos otros indicadores para medir hambruna. Uno de los más importantes es el tema de desnutrición, por ejemplo.
Ujú. Entonces ya se te desbordan tus desnutridos, en fin, entras en un tema bastante complicado. Ahora, dicho este tema de conceptos, yo creo que ha habido, digamos, lo noto, mi percepción es que, digamos, a nivel mediático, si estamos hablando, una de las razones de tener esta entrevista y estar hablando de crisis alimentaria, yo creo que ha habido un antes y después en el mundo, ha habido un artículo sumamente importante en una de las revistas más importantes del mundo, me estoy refiriendo a The Economist, que menciona, tuvo una portada, mira tú, digamos, que Espectacular. también manejas todo el tema, digamos, de caricaturas y eres un genio en eso. Algo espectacular la portada, ¿no? Hay gente que, digamos, la critica un poco, pero yo creo que ha sido, esto se lanzó el 19 de mayo, más o menos, Ujú, cuando, búsquenla, a todos los que nos están escuchando, busquen The ujú, Economist, busquen crisis alimentaria, vean la portada. La portada es una espiga de trigo, pero en lugar de tener los granitos de trigo, lo que han colocado son calaveritas, ¿no? ujú. Entonces, esto ha sido muy Ha sido muy fuerte, sí. impactante justamente para hacer lo que estamos haciendo, hablando del tema, Omar, ¿no? Ujú. Claro, y en efecto, mira, has hecho toda esta descripción de los conceptos y sumado a todas las cifras que yo he dicho al inicio de la introducción, estamos frente a una tormenta perfecta que no estamos teniendo en cuenta ni somos conscientes de lo que nos va a pasar, ¿no es cierto? ¿Qué nos espera a los peruanos, Fabiola? Mira, allí me da un poquito de risa, Omar, ya para ir, digamos, creo que Ujú. podemos ir matizando porque siempre el humor ayuda. A mí me Así da es. mucha risa porque antes de esta portada y que, digamos, llegara a un nivel donde tendría que estar el tema a un nivel más serio, más Ujú, técnico, ¿no? Donde debería estar. Antes yo veía, digamos, en algunos canales de señal abierta, decía, por ejemplo, me dio mucha risa, ¿no? Porque un día pesco, digamos, un titular y digo, me voy a quedar para escuchar, para aprender, no sé qué, y decía, ujú. crisis alimentaria en el Perú, 2 puntos, va a subir el pollo a la brasa y las chelas, decía una cosa Sí, así. sí, Entonces, yo sí, sí, decía, sí. entonces, digamos que creo que el mayor reto que tenemos, Omar, es cómo llegamos, por ejemplo, en este Ujú, momento la gente que nos escucha, el ciudadano de a pie, lo que quiere saber es cómo afecta mi día a día. ujú, ujú, Entonces, por allí, digamos que hay también opiniones divididas, ¿no? Hay poquitos, pero existen expertos en temas de economía agraria, así se define. ujú, Hay poquitos expertos, pero los hay. Y también hay mucha discrepancia, Omar, ¿no? Digamos, a un nivel ujú, más técnico, a un nivel más académico, a un nivel más intelectual. Hay gente que se está yendo, digamos, por el lado de crisis, de catástrofe, digamos, y hay, ujú, digamos, especialistas peruanos que no son, digamos, no se están yendo a ese extremo, ¿no? Que nos dan, digamos, todavía una luz de oportunidad, como que tienen un pensamiento más positivo y buenos argumentos, ujú. ambos extremos, digamos, ¿no? Hay algunos expertos que prefieren llamar a esto en lugar de crisis una emergencia Eh, alimentaria ujú, focalizada, que me parece también una propuesta mm, interesante, ¿no? Entonces ya vamos a ir ujú, discutiendo más adelante, pero digamos que en el día a día, lo primero tú lo has mencionado también en el marco de presentación, tú lo has mencionado que, por ejemplo, sí nos afecta la subida de los commodities, ¿no? Me estoy refiriendo, tú lo has mencionado muy bien, el tema de la subida del trigo, del maíz amarillo, por ejemplo, de la ujú, soya, has mencionado el tema del aceite de girasol también. Entonces, eso definitivamente que vamos a tener ahí un impacto, una subida de precios y también creo que es importante, Omar, que la gente piense que cuando estamos hablando de estos productos, de estos alimentos, ujú. pensemos en la cadena, digamos, que Claro. alimentaria que genera cada uno de ellos. Por ejemplo, en Ujú. el caso de maíz amarillo duro, lo que tenemos allí es la ruta de alimentación. Es una dieta muy importante para el tema de aves en el Perú. Así Entonces es, de los ahí pollos. vamos a tener no solamente la subida del maíz como alimento en sí mismo, sino definitivamente la subida del pollo, ¿no? Claro. Entonces, y ahí lo que habría que pensar inteligentemente es la búsqueda de proteínas, de otro tipo de proteínas, ¿no? Que puedan estar Ujú, a un ujú, mejor precio. Entonces, lo primero que se va a afectar y de que no nos vamos a salvar, tú mencionabas la clase media, en fin, un mayor ujú. porcentaje de peruanos, es de esta subida, ¿no? Si hablo de trigo y hablo de la cadena alimentaria del trigo, llego al pan, ¿no? Que ya lo estamos Claro. viviendo.
¿no? Ujú. Entonces, hay que tener esta mirada sistémica siempre, Omar, ¿no? Entonces, de que nos va a afectar, nos va a afectar, y creo que es importante, porque lo escucho muy poquito, Omar, también. Yo Ujú, creo que ujú. los diagnósticos a veces están, pero no se conversa mucho de qué podemos hacer, ¿no? Que es la intención de esta conversación Exactamente. también. Exactamente, sí. En efecto, el panorama, por eso, hasta este momento que tú y yo conversamos de lo, en general, de lo que podría estar pasando y cómo va a impactar en la cadena alimenticia, es que en efecto no se presenta bien para nosotros, ¿no? Es decir, vamos a estar en una situación de sálvese quien pueda, es decir, qué va a pasar con este tipo de relación cuando empiecen realmente a escasear algunos alimentos o a subir de precio y no podamos comprarlo. ¿Qué va a pasar? Y en ese tema creo que coincido con algunos especialistas que dicen que en efecto es una emergencia focalizada porque va a impactar de manera distinta tanto en la costa como en la sierra o en la Ujú. selva, ¿no es cierto? ¿Cómo Sí, ves es, ese es panorama? correcto. Es correcto. Mira, a mí me gusta mucho, digamos, también el término. Ujú, De una emergencia alimentaria focalizada. Hay expertos también que están hablando, digamos, de que la prioridad para el caso peruano sería hablar, digamos, de los pobres rurales y de los pobres de mm, ciudad, comillas. claro. Entonces, lamentablemente, recordemos, por ejemplo, que cuando estamos hablando de agricultura peruana, estamos hablando de agricultura familiar, ¿no? Entonces, Ujú, ya poco a poco ha ido cambiando el término de agricultura de subsistencia, ¿no? El término de agricultura familiar es el que, digamos, se conoce a nivel mundial, ujú, pero nosotros tenemos una agricultura pequeñita, ¿no? Entonces, se afectan, paradójicamente, justamente los mismos campesinos, ¿no? En su propia, ujú, digamos, nutrición inclusive, ¿no? En su propia alimentación, ¿no? Entran, digamos, en este saco que se llama, digamos, pobres rurales, ¿no? Y cuando estamos utilizando el término de pobre de ciudad, estamos hablando, digamos, de gente que de verdad va a tener serios problemas en el tema de adquirir ciertos alimentos. FAO ujú, estima, tú has dado cifras muy interesantes, yo tengo una que me parece importante, ha hecho algunas estimaciones, ya hay inflación referida al tema ujú, de los alimentos, tenemos alguna data de Perú, se estima que ya a la fecha tenemos una inflación alimentaria al borde del 13%. FAO estima que para este año muchos de los alimentos, sobre todo estos commodities que estamos ujú. hablando, podrían llegar a un 22%, por ejemplo, Wow. en términos ya, Mm, digamos, de incremento de precios. De eso estamos hablando, Omar. mm. Claro, claro, definitivamente va a impactar en la economía de una manera directa, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con estos sectores pobres de la ciudad, de las grandes ciudades como Lima o Arequipa o del norte, digamos, en Piura, ¿no? Es decir, que sobreviven a base de ollas comunes, ¿no? Va a tener que el gobierno o el gobierno asumir otra vez este rol paternalista de dar bonos, digamos, para que puedan Mm. subsistir. ¿Crees que esa es una salida? Mira, yo conversaba en foros, digamos, técnicos, académicos, y a Ujú, mí voy a, digamos, traer aquí una opinión que me parecía interesante. Nosotros, en realidad, Omar, ahorita, estamos hablando de crisis en el contexto que tú has ujú, mencionado, por el tema de la guerra, por el tema de cambio climático, etcétera. Pero digamos que en el caso peruano tenemos problemas estructurales, ¿no? Estructurales antiguos, ¿no? Que no hemos podido ujú, solucionar. Uno de ellos es que pagamos una miseria a los productores, a los cierto, campesinos, Omar. O sea, más cierto. allá de los bonos, si realmente estos intermediarios, porque los que ganan muchísimo son los intermediarios, Omar. Entonces, Ujú, solamente pagando el precio justo, el justiprecio, el famoso justiprecio a nuestros productores, ¿no? No necesitaría los bonos, por ejemplo, ¿no? Es la locura, Omar, ujú. ¿no? O sea, y esto no es de ahorita, ¿no? Esto es un No. tema estructural complejísimo que tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, por ahí más o menos va la ruta. Ahora, yo creo que nosotros, y esto no es discurso bonito,
digamos, que realmente tenemos todo este tema de biodiversidad, este tema de justamente esta pequeña agricultura que es la que nos da de comer, ¿no? O sea, y lo hemos Ujú, visto en el tema del COVID, Omar. O sea, si ujú, nosotros hemos tenido, digamos, comida en el plato es porque muchas familias de campesinos se sacan la mugre y es a las que debemos reconocer y agradecer, digamos, que nuestro país, en un escenario tan complicado, no nos falten, digamos, los alimentos, ¿no? Y alimentos ujú, diversos. Eso es real, ¿no? Ahora, veo también, Omar, digamos, mucha desidia. Existe, digamos, una legislación. Nosotros como RPAN, como Red Peruana de Alimentación y Nutrición, tenemos muy ordenadito toda la legislación que existe. Está pendiente, por ejemplo, menciono la palabra desidia, porque justamente la Ley de Seguridad Alimentaria se promulgó el 2021 y estamos esperando reglamento este 2022, ¿no? ujú. Entonces, pero digamos que existe, digamos, una normatividad, en el papel existen varias cosas. Ahora, creo, Omar, que a los que encuentro muy calladitos y muy cómodos es el tema de los municipios, ¿no? O sea, las municipalidades tienen un rol importantísimo. Aquí tenemos que salir, digamos, de la caja y entender que el reto, la complejidad es tan grande que Midagri no puede solo, ¿no? Entonces, que este tema de la crisis alimentaria, ha salido un decreto hace poquito también, que ya se va a crear una comisión multisectorial de crisis alimentaria, no sé qué, pero creo que es importante que los municipios se compren el pleito. Un ejemplo interesantísimo, Mar, que lo hemos vivido, que digamos podemos dejarlo como una buena práctica Ujú, y que debemos traerlo al momento presente y mantenerlo, ha sido el tema de cadenas alimentarias cortas. Me estoy refiriendo específicamente a lo que ha significado la instalación de bioferias durante todo ujú, lo que ha ujú. significado COVID. ¿Qué Así significa es. esto? Que nosotros, por ejemplo, yo vivo en Barranco y en el parque aquí nada más a una cuadrita de mi casa tener, digamos, ferias de alimentos donde se llaman cadenas alimentarias cortas porque yo le compro directamente al productor. Eso es Ujú, espectacular, Omar. Eso ya está dentro del marco de soluciones, digamos. Entonces nos quitamos en medio a los intermediarios, por ejemplo. Entonces, claro. gano yo, es un gana-gana importantísimo, ¿no? Pero esto, digamos, tiene un actor importantísimo que son, digamos, los alcaldes, ¿no? Porque, digamos, pueden brindar estos espacios, ¿no? Parques, plazas, Ujú, involucrarse muchísimo en este concepto de bioferias y acercar, digamos, lograr realmente que la población tenga acceso a alimentos muy saludables y muy baratos, ¿no? Entonces, ujú. creo que por ahí hay rutas, hay formas de organizarnos, Omar. Ujú. ¿Y cuál sería el aporte del sector privado? Porque, en efecto, lo que has hecho es un diagnóstico bien interesante, ¿ah? Porque yo había hablado también, había pensado en esto, que es la injusticia del justiprecio a los productores, porque, en efecto, uno ve los reportajes en la televisión y ve que les pagan una miseria por kilo de papa, cuando el kilo de papa les pueden pagar incluso en algunos casos hasta 50 céntimos por kilo en la tierra, y llega a Lima o a las grandes ciudades a 3 soles o 4 soles, ¿no? Entonces, en el camino va Sí. incrementándose el precio, pero el que menos gana es realmente el productor, como tú has dicho. Y en este momento ya quizá el gobierno y el Ministerio de Cultura tendría que haber estado reuniéndose con productores, con alcaldes, para ver cómo articulan una política solidaria en este campo, ¿no? Bien bacán hasta ahí, todo chévere. Pero en efecto, yo lo veo bien complicado que esto pueda suceder, aun cuando ha habido intentos por parte de las municipalidades, como tú bien lo has explicado en la época de la pandemia, que sí acercaron a la gente a que no vaya a los mercados, sino lo compre, digamos, en el parque, ¿no? Y eso se ha mantenido, por lo menos aquí en Surco, también sí se mantiene, se sigue haciendo, digamos, de manera rotativa por distintos parques, ¿no? Pero eso favorece directamente a los productores y eso está bien, pero ¿cuál va a ser el aporte o cuál debería ser el aporte del sector privado? Y estoy hablando de los grandes productores de alimentos, ¿no? Ahí ya nos metemos en el campo de la agroindustria, Omar, Ujú, ¿no? Que es interesantísima porque yo creo que allí hay varias cosas importantes, ¿no? Yo creo que ujú, podría haber una ruta justamente de traslado de know-how, ¿no? Ellos tienen, ujú, digamos, por ejemplo,
en el tema de fertilizantes, ¿no? Ellos tienen un manejo completamente distinto, más sofisticado. Ellos han logrado, digamos, ser más efectivos en el uso de fertilizantes, ¿no? Lograr, digamos, una mayor bioefectividad en el uso de fertilizantes. Por eso es que ellos están tranquilos. Creo que su aporte va por el tema de las rutas del conocimiento, de trasladar este conocimiento, digamos, a los pequeños, ¿no? Entonces, hay mayor efectividad en el uso de fertilizantes. Otra ruta importante que yo creo que deberíamos aspirar, que es un poco más compleja, es el uso de tecnología, Omar, ¿no? Entonces, el tema de uso de tecnología, ¿no? De transferencia, digamos, de información, de este conocimiento, sería un aporte muy, muy deseable por parte de los grandes. Ahora, justamente por eso ellos están tranquilos. Había por ahí una crítica o una entrevista, por ejemplo, a Sillonis, ¿no? Que él decía que no era tan grave, que no sé qué, porque ellos de verdad, Omar, por ejemplo, ahorita ellos están viendo de que va a haber mucha necesidad de los productos peruanos en el mundo y ellos están viendo todo como una oportunidad, ¿no? Porque justamente van a ganar más, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, si te sitúas en diferente posición, son diferentes aristas de un mismo problema. Entonces ellos están viendo realmente esta crisis como una oportunidad porque tienen otras condiciones. Entonces, para ser muy concreta en el tema privado, es que todo lo que ellos conocen, todas sus buenas prácticas, las cosas que les han funcionado, ellos tendrían que tener este aporte de ayudar, digamos, a los pequeños, ¿no? Hay, digamos, grandes avances. Por eso es que cuando tú ves la noticia rebota, los primeros exportadores en palta, los primeros exportadores no sé qué, o sea, no es la realidad de todos, pero ya tenemos, digamos, una agroindustria con logros, ¿no? Con logros que están muy relacionados al conocimiento, que están muy relacionados a la inversión, y sobre todo en el tema de conocimiento, se podría trasladar, digamos, a los pequeños, ¿no? A la agricultura familiar o más. Me ha sorprendido tu reflexión, Fabiola, porque en efecto va a pasar lo mismo que pasó en la pandemia, ¿no? Que un sector privado aprovechó de la pandemia para enriquecerse, revendiendo hablarlo contigo, Fabiola. Tú eres nutricionista y conoces muy bien el tema. ¿Qué consumimos los peruanos? ¿Comemos bien, comemos mal? Mira, no puedo evitar mi lado académico. De todas maneras, quisiera introducir un nuevo concepto, que es, digamos, el tema de patrón alimentario, Mar, ¿no? Justamente hay un documento importantísimo que salió antes de todo este laberinto del COVID en el 2019, que hablaba de la necesidad no solamente del Perú, sino de América Latina, de cambiar, de modificar nuestros patrones alimentarios, ¿no? Entonces, a ver, creo que justamente tenemos que lograr que nuestro patrón alimentario cambie a los productos que nosotros producimos, ¿no? Y esto es bastante complejo. Esto no es de la noche a la mañana, esto es un proceso, ¿no? Un proceso complejo, ¿no? Entonces, lo que yo te decía así de forma divertida de esta noticia de que va a subir el pollo a la brasa y la chela, habla un poquito, digamos, digamos que, o sea, tú tienes un patrón alimentario en tu cabeza y entonces entras en pánico porque dices, no voy a comer lo que como siempre, ¿no? Y ahí, por ejemplo, entra otro, o sea, está el tema del trigo, que sufrimos horrores por el tema del pan caro, el tema mismo de repente de arroz o el tema, qué sé yo. Entonces, tú bien lo has dicho, ¿no? Como nutricionista, ¿no? Nosotros tenemos una visión distinta. A veces nos toca un papel bastante complicado, es medio pinchaglobos, en el tema de que conocemos cuál es la situación nutricional actual de los peruanos, lo cual es bastante compleja, Omar, ¿no? Creo que he hablado de patrón alimentario, que es necesario cambiarlo porque es muy monótono, porque, digamos, no nos va a quedar de otra,
por último, o sea, eso es una Ujú, realidad, ¿no? Hay que tomar las cosas, digamos, yo creo, de manera innovadora, de manera creativa. Yo confío muchísimo en la capacidad, no en vano, ahí tenemos todos nuestros distintivos gastronómicos, o sea, yo creo que va a haber, digamos, este proceso se puede tomar de una manera distinta, pero la situación nutricional peruana es sumamente compleja, ¿no? Estamos hablando del término, otro concepto importante es que se entienda el concepto de malnutrición, ¿no? Y que ujú, en Perú estamos afrontando lo que se conoce como una triple carga, Omar, ¿no? A veces hay algunos autores que hablan de la doble carga. Nosotros como ujú, Arrepan estamos impulsando la triple carga porque hace más visibles ciertas cosas. Cuando hablo de triple carga de mala nutrición, me ujú, estoy refiriendo a dos puntos. El tema de desnutrición, que todos lo conocen, ujú, digamos. El otro extremo que nos lleva a los gordos, al sobrepeso y a la obesidad, ujú, a pero el la más obesidad. oculto, y me gusta mucho, por eso el tema de triple carga, es la deficiencia de micronutrientes, Omar, ¿no? Y ahí, Ujú, digamos, lo más emblemático es la deficiencia de hierro y nos lleva a la ruta de la anemia. O sea, eso es lo que ya tenemos, ¿no? ujú, Eso, digamos, si tú te das cuenta, el panorama es bastante complejo, ¿no? Porque tienes, ujú, digamos, que ser muy, y ahí, o sea, hicimos la tarea y creo que va a ser interesante. Tengo aquí una tarjetita, tengo algunas ujú, cifras muy ujú, actualizadas de la ENDES 2021, recordando que la ENDES es la Encuesta Nacional de Demografía y Salud Familiar, es lo oficial, las cifras ujú, oficiales que me parece importante para tu público, Mar. Mira, en el caso de desnutrición, comencemos por ahí, por ejemplo, si hablamos de triple carga. La última ENDES nos da un dato de 11.5% de niños menores de 5 años con desnutrición en nuestro país. En el caso de sobrepeso y obesidad, la cifra es muy complicada. Yo no la escucho por ningún lado, Mar. Yo ujú, creo que deberíamos difundirla más. Cuando tú sumas para el caso de las mujeres en edad fértil en nuestro país, las cifras son sumamente preocupantes porque estamos hablando de el 66% más. Si tú sumas ¿qué? sobrepeso más obesidad de mujeres, es de locos. Sobrepeso, la cifra exacta es 37.2% y Ujú, obesidad es 28.5%. Entonces, hace la suma, te sale exactita 65.7, claro. estoy redondeando para memoria, 66%. Y en el caso de anemia, en los más pequeñitos, de 6 a 3 meses, estamos hablando de un 40% de niños Ujú, anémicos en el país y en mujeres de 20%. Entonces, eso es lo que hay, ¿no? Me gusta mucho, te decía Omar, el concepto de triple carga de ujú, mala ujú, nutrición, de malnutrición, porque nos ubica muchísimo. Entonces, a veces nosotros hablamos hambruna, hambre, no, la desesperación de comer, pero mira, estas cifras son bastante complejas y nos olvidamos de hablar de sobrepeso y obesidad, que está considerada como mala nutrición y que nos lleva, ujú, la obesidad se considera la puerta de entrada hacia las enfermedades crónicas no transmisibles, que son ujú, muy caras, que colapsan el sistema de salud, que se habla, digamos, también de que si Perú, por ejemplo, ha tenido las cifras tan terribles de COVID, es porque está muy ligado a un problema de fondo de estas cifras también, de sobrepeso y ujú, obesidad, Omar. Ahora, tenemos la experiencia en la década, hay algunos estudios, por ejemplo, que refrendan lo que estoy comentando, en la década de los 90, cuando nacen todo el tema, por ejemplo, de comedores populares, etcétera, ujú, ujú, hay investigaciones de que si tú no seleccionas apropiadamente, te desesperas, ¿no? Porque tienes precios muy caros y comienzas, digamos, a tener un desbalance, comienzas a consumir cosas muy baratas pero que no te llevan, digamos, a lograr lo que necesitamos, que son dietas saludables, ¿no? Entonces, no perdamos de vista estas cifras, ¿no? Y así como nos preocupamos por desnutrición, anemia, todo el tema que estamos hablando, la inseguridad alimentaria también cubre este tema de mala ujú, nutrición en el otro extremo, de sobrepeso y claro, obesidad, ¿no? Que es claro. gravísimo, ¿no? Ujú. Pero estas cifras, Fabiola, lo único que nos están revelando es que realmente los peruanos comemos muy mal. Sí, es correcto. Es correcto. ¿Y qué hacer?
Mira, que me meto en líos porque los nutricionistas luego dicen, no sé qué nutricionista dijo, no sé Sí, sí, cuántos, o sí. sea, es que lo que pasa es que mezclamos todo, Mar, o sea, estamos tan Ujú. contentos con el tema de gastronomía, del chef, del esto, del Sí, otro, no sé sí, qué. sí. O sea, cuando nos sacamos estos premios y Ujú. decimos Perú, el mejor destino gastronómico, entonces se mezclan papas con camotes, pero nadie te está diciendo que alguien nos ha premiado por una gastronomía peruana saludable. O sea, Ujú. ¿no? Y es muy divertido, no sé si te acuerdas del caso de Iván Taiz hace muchos Ujú. años, lo debes Sí, 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 recordar sí. porque eres recontra chancón La nomás, gran es, polémica. Sí. o sea, lo crucificaron y el señor estaba Sí. diciendo la verdad. Sí. Entonces, él hablaba de que los peruanos comemos mal y que combinamos muy mal y que de remate comemos muchos carbohidratos y le dijeron traidor a la Ujú. patria, o sea, que Sí. la pregunta me mete en problemas igual, pero las buenas noticias, porque todo tiene que tener buenas noticias, Ujú. es que ya contamos con guías alimentarias en el Perú, ¿no? Ujú. Que, digamos, nadie les hizo mucha bola, ni mucha propaganda, ni nada, porque fueron, digamos, toda la publicación, toda la presentación se hizo justo en noviembre del Ujú. 2019, Ujú. ¿no? Entonces ya las guías alimentarias de los peruanos nos dan el plato, Omar, que te Ujú. enseña cómo deberías servirte, cómo deberías, digamos, hacer el servido en el plato, cómo deberías Ajá. combinar tus alimentos, en fin, es un documento importantísimo, ¿no? Ya, pero ¿dónde consiguen esa guía alimentaria? ¿Dónde está? ¿Está Mira, disponible? ponen ¿La gente guías puede tenerla? alimentarias peruanas, PDF en el Sí. Google y te la bajas tal cual. ¿No? Ujú. Y lo más Ujú. importante de las guías alimentarias es que tienen un icono y que viene en un plato y que viene con dibujitos. Entonces es así, bien, bien, bien sencilla. Para hacer el cuento corto, yo lo que les Ujú. podría adelantar por aquí es que en el plato, digamos, las guías alimentarias peruanas lo que sugieren es que la mitad tendría que ser de vegetales, ¿no? La Ujú. mitad del plato. La cuarta parte, la guía alimentaria peruana propone que ya podrías, digamos, colocar tus cereales y las leguminosas. Y la otra Ujú. cuarta parte que te queda del plato ya viene a ser, digamos, la proteína, lo que en cristiano y lo que la gente, para que me entienda, vendría a ser la presa, ¿no? Entre comillas, tu Claro, pedazo de claro, pollo, tu pedazo de claro. carne, tu pedazo de pescado. Entonces, esa es la estructura que se recomienda y han sido basados en estudios de población peruana específicamente. Ujú. Nosotros nos hemos tardado, en realidad hemos sido, digamos, creo que los penúltimos a nivel de Latinoamérica en contar con guías alimentarias, pero al fin, del 2019, las tenemos, son oficiales y dan esta guía a la gente de cómo tendría que hacer el servido del plato, te habla de varios conceptos, de raciones, ¿no? O sea, el otro Ujú. tema, Omar, o sea, digamos que el plato habla un poquito de la estructura, la combinación. El tema de vegetales es importantísimo, Omar, pero el tema del tamaño de porción es importante, Omar, ¿no? Entonces, todavía se sigue promoviendo. Los nutricionistas nos espantamos cuando salen estos reportajes de la super hamburguesa Sí, monstruosa, la no sé sí, qué, o sí. sea, entonces combinamos muy mal los peruanos, y los tamaños de porción son terribles, ¿no? Entonces, si tú te vas, por ejemplo, a un restaurante, no se diferencia en lo que vendría a ser un plato para niños, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y todos se comen lo mismo y los requerimientos nutricionales varían, ¿no? Sí, Entonces, claro. ¿qué se refleja finalmente todo lo que estoy hablando en las cifras que hemos comentado con detalle, ¿no? De esta triple carga, ¿no? De mala nutrición. Sí, bueno, en efecto, lo que pasa es que también los vegetales están asociados un poco a las dietas, ¿no? Entonces, cuando uno habla de que tiene que comer vegetales es porque alguien te ha dicho que tienes que hacer dieta, entonces comes vegetales, ¿no? Cuando deberíamos, y los peruanos comemos papa con arroz y presa, ¿no? O sea, esa es la base de todas las No, 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 comidas, mira, básicamente. yo tengo una, mira, es el tallarín, con tu Sí, papa a la huancaína y tu crema encima que ha sido hecho con galleta de paso, ¿no? O sí, sí, sea, sí, sí. y a veces la Queso y gente leche. dice, ponme un poquito de arroz al costado, ¿no? O sea, Ya, pues ese es el aeropuerto. Este, sí. es el aeropuerto. Bueno, en efecto, sí, pues es Pensé que me cierto, ibas nos a da decir, no risa. te metas con mi aeropuerto, casi, casi. No, no, no. No, nos da risa, pero es que en efecto tienes toda la razón, comemos muy mal.
Pero volvamos a lo serio, Fabiola. Mira, ya, se nos Sí. viene un poco la crisis, no sabemos en qué medida nos va a afectar a los peruanos. Nos va a afectar, de hecho, ya nos está afectando de alguna manera, pero cómo nos va a afectar o cómo va a impactar en la mayoría de los peruanos, eso no sabemos todavía. Pero tenemos que dar un paso adelante. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer, digamos, Alternativas, si alternativas, alternativas? sí, ¿Qué alternativas nos ofreces, Fabiola? sí. Mira, varias cosas, ¿no? Yo quería, mencionar algunas cosas interesantes, ¿no? Yo creo que en el caso peruano tenemos, alimentos espectaculares, ¿no? Recientemente se publicó, por ejemplo, una app, ¿no? Que ha Ujú, sido, digamos, para mí muy interesante porque esta app directamente te lleva a pedir por delivery todo lo que son productos nativos peruanos, por ejemplo, que me parece ujú, espectacular. Entonces, en el caso, por ejemplo, de reemplazar, ¿no? Voy a tratar, justamente estaba hablando de la creatividad y no sé ujú, qué. ujú, Entonces, tenemos muchas posibilidades. Estamos hablando de trigo y arroz. Yo aquí anoté algunas cosas y tenemos el tema de plátano, el tema de camote, el tema de granos andinos, el tema de legumbres, tema de papas nativas, Omar, por ujú. ejemplo, ¿no? ¿Hay Entonces, el tema de diferencia, papas digamos, con nativas la papa? ¿Hay mira, la diferencia ruta con las es papas? muy interesante. Mira, las papas nativas, estas que tienen el color Ujú, intenso, ¿no? Por ejemplo, que la parte ujú, si está morado, que está rojo en el centro, ujú, ujú, nutricionalmente es alucinante porque tienen mayor cantidad de nutrientes, por ejemplo, más, ¿no? Todo lo que tenga ujú, más color en nutrición te lleva a una cantidad de antioxidantes importantísima. Pero, digamos, desde el punto de vista agronómico, las papas nativas, ¿por qué las mencionas? Porque tienen menos uso de fertilizantes, por ejemplo, a claro. diferencia de otro tipo de papas convencionales. Entonces, ahí hay muchas alternativas. Nosotros tenemos en el tema, por ejemplo, de granos andinos, maravilla y media, ¿no? Entonces, Ujú, y luego todo el tema de leguminosas, que a veces la gente no entiende mucho el término, porque de repente es un término un ujú, poco técnico. Le voy a decir menestras, mejor ujú, para que se claro. entienda. Entonces, son, digamos, estamos hablando en el rubro de alimentos energéticos, de alimentos con carbohidratos, se llaman en nutrición carbohidratos complejos que nutricionalmente, digamos, son más saludables, inclusive, Ujú, Omar, ¿no? Ahora, en la ruta del bendito pollo, creo que una ruta importante es ya impulsar más todo lo que son productos hidrobiológicos. Me estoy refiriendo al tema del pescado, por ejemplo, ujú, y a muchísimas. El término técnico también de productos hidrobiológicos es porque, por ejemplo, ahí se incluye lo que vendría a ser la pota, por ejemplo, que en algún momento ajá, también nos ha salvado de muchísimas porque los peruanos aprendimos a cocinar maravillas con pota, por ejemplo. Entonces, la idea de estos reemplazos, yo creo de que siempre en el Perú vamos a poder tener posibilidad de encontrar algunas cosas a nuestro alcance, Omar, ¿no? Entonces la ujú, idea es ser creativos, no desesperarnos, pero tampoco cruzarnos de brazos, ¿no? Tú mencionabas el tema político que nos juega tan mala ujú, pasada. El tema de recambios de ministros de Agricultura ha sido ya en calidad de escándalo. Da un poquito de tranquilidad, tú también lo mencionabas, ya tener una persona que tiene una mejor hoja de vida. Estaba leyendo por ahí que es un economista de la agraria, que tiene por allí un ujú, diplomado justamente en temas de gestión ambiental. Eso da un poquitito de tranquilidad. Por ahí le he escuchado una entrevista, me he tomado, entonces como que está, digamos, con algunas ideas interesantes y la idea es que le vaya bien, ¿no? claro. Que se tomen medidas importantes, ¿no? Ujú. Entonces, otras ¿Crees, cosas que quería, dale, dale. no, crees que sería bueno almacenar? Porque seguro que cuando empiecen a escasear algunos alimentos básicos, la gente va a empezar bueno, a almacenar cosas, como cuando salieron como locos a comprar papel higiénico montones al inicio de la pandemia, se compraron para todo el año. No sé por qué razón, pero la gente asoció que el papel higiénico nos iba a salvar de la vida. Este, Sí. ¿Tú crees que, bueno, sería bueno pensar en almacenar algunos productos o simplemente esperar a que ver qué Mira, pasa?
Mira que cuando nosotros estamos hablando históricamente, por ejemplo, de hambrunas, Ujú, en el mundo, Europa nos lleva años luz en estos temas ujú, de almacenamiento, en el tema de fermentos, por ejemplo, Mar, ¿no? En el tema, ujú, digamos, de conservas, ¿no? Creo que nunca está de más, ¿no? Que inclusive, por ejemplo, cuando estás hablando de los fermentados, cuando estás hablando de conservas, tienen un impacto en la salud importantísimo porque estás hablando de mejorar tu microbiota intestinal, se generan bacterias bastante positivas, pero en lo que tú estás mencionando yo quiero dar un brinquito porque creo ujú, que el tema está muy cercano a hablar de disminuir el desperdicio alimentario. ujú, ujú, ¿No? Yo creo que el mundo tiene que hablar más de desperdicio alimentario. Antes de la pandemia habían algunos reportes, Omar, de espanto, ¿no? O sea, cuando, digamos, FAO saca eh, por grupos de alimentos, cuánto termina en el tacho de basura es de locos, ¿no? Por ejemplo, el tema de vegetales, después de todo el esfuerzo que cuesta sembrarlos, cosecharlos, etcétera, el 40% acaba en el basurero, ¿no? Y así ujú. se dan cifras para un montón de grupos de alimentos, ¿no? Entonces, debemos comprarnos el pleito del tema del desperdicio alimentario. Veía hace algún mes y medio, una cosa así, un reportaje de España, ¿no? Hay ahí Ujú, un conductor que se llama Alberto Chicote, que él justamente se ha caracterizado por hacer muchos reportajes de investigación en el tema de alimentos, pero ujú, él estaba haciendo un seguimiento a varias instituciones, a un colegio, un hospital, de cuáles son los sistemas que habían implementado para reducir desperdicio alimentario y ujú. estamos, digamos, en Perú años luz y deberíamos estar conversando de estos temas, ¿no? Los restaurantes podrían ayudar mucho, Exactamente. por Pensaba ahí en que ya se eso. ha implementado desde el sector privado, ya ahí existe por ahí una propuesta de un banco de alimentos que está recogiendo algunos productos de supermercados y los lleva a ollas comunes, etcétera. Ahí viene otro ejemplo bonito que me preguntabas de sector privado, por ejemplo, Mar, ¿no? Ujú, Pero claro, debemos eso. hacer algo urgentemente en el tema de desperdicio también. Ujú. Sí, muy interesante. Están haciendo algunas preguntas también por ahí en el público. Fabiola, entonces, si los peruanos consumimos tanto arroz y puede haber escasez de arroz, ¿con qué lo reemplazamos? ¿Con la papa? ¿Con el camote? Papa, yuca, camote, Yuca, claro. este, mira, también por temas de precio es medio complicado, ¿no? Pero el que puede comprar Claro, quinoa, claro. quinoa es así Sí. alucinante en términos de lo que vendría a ser el arroz, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ujú, pero mira, pero me da risa la forma en que lo comentas porque entiendo, ¿no? O sea, ahí entramos en el tema del comportamiento de los consumidores y es lo más complejo. Es lo que cierra el eslabón, Omar, ¿no? Entonces, y ahí hay mucho, mucho que trabajar en nuestro país realmente, ¿no? No han habido modificaciones muy drásticas respecto al tema de patrón alimentario por mucho tiempo, ¿no? Entonces, creo que los mensajes que hay que transmitir, yo transmitiría mucha calma, ¿no? ujú, ujú, Este, y decir de que los peruanos somos muy creativos, ¿no? Somos muy creativos. No, tú no tienes, por ejemplo, yo creo que la educación alimentaria, por ejemplo, va por otras rutas, ¿no? Quiero ujú. mencionar, Omar, si me lo permites, por ejemplo, Claro. lo que significó en su momento una estrategia que se llamó la mejor compra. La Ujú, mejor compra fue un proyecto que fue liderado por el Instituto de Investigación Nutricional, ¿no? El IIN, que queda en La ujú, Molina, ¿no? Está liderado por expertos en nutrición y hace muchos años ellos promovieron y lideraron un programa que se llamaba La Mejor Compra. Siempre, siempre lo menciono en mis conferencias, en mis clases, donde puedo, porque me parece que es lo que necesitamos, Omar, porque la ujú, mejor compra unía, digamos, aspectos nutricionales, ¿no? Pero estaba muy relacionado a, digamos, los alimentos disponibles, ¿no? Y también a un tema, a un componente de precio.
¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, tenían las listas, ¿no? Digamos, de los alimentos de temporada, los que estaban más baratos, y cruzaban esta información de lo que está disponible y más barato, cruzaban esta información con nutrición, ¿no? Entonces, el chiste es que día a día te decían, señora, señor, la mejor compra de mercado del día para usted sería sus 2 kilos de jurel, su kilito de arvejita partida verde, su cuartito de arroz, su no sé qué, camote, no sé qué. Entonces, con esto, tú solamente le das las pistas a la población, les das los elementos y ya la población es sumamente creativa. Nosotros en el Perú no tenemos que enseñarle, hacerle la plana, ni enseñar a cocinar, ni nada, pero sí me gusta mucho el concepto de la mejor compra porque te va a guiar en precio, en disponibilidad, en acceso. Cruzado con el tema de nutrición tenemos la fórmula ganadora, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, que ha habido algunos intentos también a nivel de una app. Midagri sacó una app que se llama La Caserita. La dificultad que tiene, que a veces son iniciativas que se caen, ¿no? Yo la tengo en mi celular y a veces no se actualiza la información, y aparte de que es más complejo a veces el tema tecnológico en ciertos pobladores, ¿no? Ya, Pero pero ¿qué te creo dice que la debería, caserita? te da lista de mercado, ¿no? Ah, ok, Entonces te ok. da como un map, ¿no? Entonces te dice en el mercado de Lobatón, no sé qué, qué cosa está más barato. No cruza, no llega al nivel de lo que te estoy diciendo de una mejor compra, se queda un poquito incompleta porque la mejor compra, el chiste, Omar, es que tenía un componente nutricional muy fuerte, ¿no? O sea, de lo que hay, Claro. de lo que está más barato y de lo que sería más nutritivo, ¿no? Muy interesante, Fabiola. Ya para ir terminando, de verdad que lo que dijiste hace un momento de las ideas que has expuesto es, de verdad que el Perú tiene una variedad infinita de productos que no consumimos normalmente porque nos hemos centrado más en el consumo habitual del arroz, de la papa, del pollo, ¿no? Que con eso resolvemos prácticamente el menú de toda la semana. Pero hay productos que no consumimos y que realmente son incluso de fácil acceso, pero que no está dentro de nuestra dieta normal. ¿Qué pasa con los biohuertos, Fabiola? ¿Es una alternativa? Mira, me encanta que lo menciones, porque Ujú, yo creo que, digamos, la mayor rebeldía que podemos tener es que todos vayamos impulsando lo que es el tema de huertos familiares en general, ujú, Omar, ujú, ¿no? Entonces, las personas que puedan hacerlo, yo creo de que es fantástico que lo hagan, ¿no? ujú, Entonces, inclusive en ciudades, ¿no? Esto está, digamos, impulsado también. He tenido la posibilidad también de ver reportajes muy lindos, inclusive en Nueva York, que utilizan terrazas, o sea, ujú, inclusive en ciudad están hablando de todos utilizar espacios para convertirlos en espacios verdes, ¿no? Entonces ujú, creo que allí está nuestra mayor revolución, puede ir por el tema de promover el tema en huertos a nivel de escuelas, a nivel de la familia, ¿no? El tema de biohuertos es un tema muy potente, ¿no? Entonces yo había hecho mi tareita y había hecho ujú, como unas tarjetitas de soluciones. Hemos mencionado ya algunas, pero sé que se está acabando el tiempo y quería ujú. mencionarlas, si me Dime, dime, permite, dale, sumar un dale. poquito más ordenadas. Entonces, hemos mencionado el tema de cadenas alimentarias cortas, animando clave el rol de los municipios, que se pongan las pilas los Ujú, alcaldes con el sí. tema de las bioferias. Hemos mencionado el tema de desperdicio alimentario en entrevista también. Hemos hablado de que es importante tener una transición para el cambio de patrones alimentarios, ¿no? Salir de la Ujú, monotonía, que es lo que estabas comentando hace poquito. He mencionado el app también de compra de alimentos nativos. Creo que es una oportunidad importante para impulsar otros modelos de agricultura. Aquí hay muchos expertos que están hablando de la importancia de promover agricultura orgánica. Es importantísimo porque ahí estás ujú. hablando de abonos naturales, en fin, hay todo, podríamos hablar todo un tema de ello. Así es. Luego, he mencionado el tema de la mejor compra. En el tema de sobrepeso, obesidad, no quisiera dejar pasar toda la utilidad que tiene el tema de los octógonos, que está
también relacionado a disminuir estos indicadores tan complejos que tenemos. Tenía como punto 9 justamente el tema de huertos familiares. Creo que se pueden reconvertir mucho el tema de programas alimentarios y seguir insistiendo con estrategias del comportamiento del consumidor para el tema de seguir promoviendo alimentación saludable e impactar con talleres de preparación de alimentos, ¿no? Entonces, el trabajo, digamos, hemos hecho nuestra tarea para la entrevista No, como muy equipo bien, de PAN y muy queríamos bien. compartir. No, sí, me están diciendo que debería haber una segunda parte porque nos hemos quedado cortos con muchos temas, pero está bien, creo que podemos hacer una segunda parte, pero esperemos que avance un poco el tiempo y a ver qué está pasando, qué va a pasar en el país cuando empiece a haber un poco más de escasez. Hay una pregunta que me parece interesante que la hace Idalina Naira, que dice, por favor, ¿qué alternativas en alimentos podemos tener quienes en casa tenemos bebés de 2 o 3 años? Ellos están en crecimiento y si llega la hambruna, bueno, no va a llegar la hambruna necesariamente, pero serán los más afectados. Sí, bueno, cuando hemos mencionado el tema del problema de mala nutrición, Ujú. yo le contestaría, digamos, Idalina, ¿me dijiste cuál era su Sí, nombre? Idalina, sí, Idalina. Sí, lo siguiente, ¿no? Yo daría mucha prioridad al tema de hierro, ¿no? Como Ujú, justamente estábamos compartiendo, los niños más pequeñitos, en el caso peruano, habíamos mencionado los menores de 3 años, el porcentaje de anemia, la anemia como problema de salud pública en el Perú se ha identificado, con un bajo consumo de hierro de origen animal. Entonces yo aquí quería recomendar el tema de papillas, el tema de insistir, los nutricionistas no nos cansamos de hablar de la sangrecita nunca, por ejemplo, que es, cierto. digamos, un alimento accesible, barato, hay muchas presentaciones, ahorita en los supermercados encontramos estos pack, ¿no? Que son precocidos, que uno solamente los caliente, que tranquilamente estas sangrecitas se pueden incorporar en diferentes tipos de papillas, diferentes tipos de preparaciones para niños. Es una alternativa muy buena o, digamos, si no encuentran estos packs en supermercados, en los mercados, todavía con la casero se puede conseguir hígado, por ejemplo, ¿no? Hígado de Ujú. pollo, hígado de res, ¿no? Entonces, es como tú dices, el tiempo nos ha quedado corto, pero si hay algún mensaje para niños pequeñitos, yo insistiría en el tema de hierro, Mar. Ujú. Y una más que María de los Ángeles Toledo dice, se sabe que las menestras son fuentes de proteínas y ayudaría en esta crisis ante el alza de precios del huevo, del pollo o la carne. ¿En qué cantidad se debería distribuir las menestras y los cereales para mejorar la calidad de las proteínas? Mira, mi respuesta a la pregunta de María de los Ángeles iría por este camino, Mar. Sí, es Ujú, correcto, ayudan mucho, pero sí como nutricionista me gustaría diferenciar lo que significa la biodisponibilidad, que es un término bastante técnico de nutrición, de lo que significan las proteínas animales versus las proteínas vegetales. Entonces, ujú, en el caso de las menestras estaríamos hablando de proteína vegetal que tiene una menor biodisponibilidad. Ayuda, digamos, pero creo que mi respuesta para ella sería insistir en la búsqueda de proteína de origen animal de todas maneras, ¿no? ujú, Mencioné el tema de pescado, mencioné el tema de pota, puedo añadir a la respuesta el tema de los lácteos también, ¿no? ujú, Como proteína de origen animal. Probablemente tengamos alguna alteración, una subida en el precio de los huevos, la ruta del maíz que habíamos hablado, ujú, maíz, ujú. pollo, huevos, de repente vamos a Así tener es, un incremento, pero el huevo sigue siendo una maravilla nutricional, Omar, ¿no? es Entonces, verdad. no dejemos de lado la proteína animal, de todas maneras busquemos la forma de incorporarla a nuestras dietas, ¿no? Es verdad. Fabiola, muchísimas gracias de verdad por todo tu tiempo, por las recomendaciones, por el análisis que has hecho, de verdad muy completo, muy didáctico. Creo que mucha gente se ha quedado con ganas de seguir escuchándote. Seguro que vamos a hacer una segunda entrevista ahora que pasen un poquito los meses y a ver cómo nos agarra esta crisis alimentaria. Y esperemos que todo vaya bien. Gracias, Fabiola, por tu tiempo. Te mando un gran abrazo y espero que nos volvamos a ver. Gracias.
Gracias, Omar. Y chiquitito, felicitarte, Sí. ¿no? Felicitarte por el esfuerzo. Creo que esto ayuda mucho. Necesitamos muchos espacios para llegar a la gente, ¿no? Y explicarle las cosas, como tú dices, de la manera más sencilla Ujú. posible. Y es muy loable lo que haces. Realmente te felicito, y te admiro y te mando un fuerte abrazo, Omar. Muchas Gracias, gracias. Fabiola. Gracias, gracias. Chau, chau. Ya nos vemos. Gracias. Un abrazo. Muy interesante lo que nos ha dicho la doctora Fabiola Jiménez. Y como saben, ella conoce mucho del tema, porque no solamente es una nutricionista, sino que además va mucho más allá y hace un análisis muy amplio de lo que pasa en torno a la alimentación saludable. Vamos a ver qué pasa. No hay que desesperarse, no tomemos las cosas todavía tan, digamos, tan a la dramática. Vamos a ver cómo pasa, pero de todas maneras hay alternativas que nos ha ofrecido Fabiola para ver cómo vamos cambiando también nuestros hábitos alimenticios, ¿no? Y dejar un poco de depender de estos alimentos básicos que consumimos siempre, ¿no? Como es el arroz. Los peruanos no podemos dejar el arroz por ningún motivo y eso es un problema también serio. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, ya nos hemos pasado de la hora. Para finalizar, les quiero recomendar un libro, este libro que realmente me ha impactado, que es Obsesión, de Alina Gadea. Esta es una reedición, esta vez con Borrador Editores. Es un libro, es una novela corta que ella ha escrito, pero es absolutamente conmovedora por un lado y también perturbadora porque trata de un tema muy simple que probablemente lo hemos visto tratado en muchas novelas, en muchos libros, que es el tema de los amores prohibidos, ¿no? De la infidelidad y ese tipo de cosas, pero ella lo aborda desde el punto de vista psicológico de los personajes, ¿no? De cómo se sienten, de cómo, qué quieren, qué desean y esta obsesión. Por eso se llama probablemente el título de la novela, esa obsesión por la pareja, por el deseo de estar siempre con esta pareja con la cual se empieza a involucrar en una relación tóxica, difícil, que al final termina de una manera sorprendente. Es una novela que yo la recomiendo muchísimo, me ha impactado, yo no conocía a Lina Gadea en sus textos, pero de verdad que este libro es muy bueno, se los recomiendo, está en librerías, se llama Obsesión, de Alina Gadea, de Borrador Editores, así que ya saben, es una buena recomendación. Nos vemos. Si les gustó el programa, compártanlo porque va a estar colgado en mi red, en mi muro de Facebook, pero también va a estar en YouTube, así que mañana les paso el enlace. Gracias por estar ahí, compartan el video y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.